Venezuela 7 días de duelo, no se impartirá clases durante 3 días. El venezolano está en la calle y el no venezolano fuera de allá. Por ejemplo, aquí en la República Dominicana, la Plaza Bolívar anoche estaba colmada de personas, cientos de personas, expresándole su solidaridad al pueblo venezolano. El mundo entero, los mandatarios, los presidentes se disputaban la primacía de quién mandaba primero su mensaje. He captado que parece que fue el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien tuiteó y fue captado así mismo como el primer presidente que envió esos actos de solidaridad. Sus colegas de América Latina, sobre todo los que están en eso de el socialismo del siglo XXI, hicieron transmisiones, actos a la carrera en plazas, en las plazas principales de esas capitales del mundo, en Managua, en Ecuador, en Quito, Ecuador, el presidente Correa; en Managua, el presidente Miguel Ortega; y Evo Morales en Bolivia. No vi a la presidenta Cristina Kirchner, sí, pero sí, bueno. Ella mandó su mensaje anoche. Sí, me refiero a los actos que hicieron, transmisiones directas, algunos de ellos llorando, como el presidente Rafael Correa. Y bueno, hay mucha tela por donde cortar, y sepan que estaremos en esa actitud, analizando todos los aspectos en lo que tiene que ver con la vida política venezolana y lo que fue la vida y obra de Hugo Rafael Chávez Frías, un gran amigo de la República Dominicana. Señor Bien. Gracias, buenas madrugadas a todos. No hay tsunami hoy porque la situación así no lo amerita. Pero es bueno señalar varias cosas y analizar hoy cuál será el futuro de Venezuela, quién será el presidente, si Diosdado Cabello o Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas y su comandante en jefe ayer, en una arenga, creo que un poquito fuera de tono, proclamaron a Maduro presidente de la República. Hablaron de patria o muerte venceremos, el comandante y vive el socialismo. No creo que ese momento era para ese tipo de proclama, pero ahora América Latina estará pendiente del devenir social y político de Venezuela, sobre todo por la historia de los países de América Latina cuando mueren los caudillos. Bien, pues para los que están en la radio, estamos transmitiendo imágenes a través de canales 5 y 15 de la vida, vía Univisión. Sobre todo están destacando ahora el intercambio de Hugo Chávez con Fidel Castro, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Es bueno recordar que los caudillos no dejan herederos, y cojan la historia del mundo y cojan la historia de América Latina, que ningún caudillo, y aquí hemos vivido eso, lo vivimos con Joaquín Balaguer, gran caudillo de este país que no dejó pensando. Pero el de Trujillo fue un desenlace un poquito más cruento. Sí. No fue el desenlace normal de la vida de un hombre. Las transiciones en el caudillismo han sido tormentosas. Ahí es que hoy traumáticas. Tormentosas. Muy traumáticas. Y sobre todo en América Latina. Empecemos por Hipólito Yrigoyen, el radicalismo en Argentina, el peronismo. El peronismo. Ahí en Argentina se apareció en los dos polos de la política, sí, con Yrigoyen y con Perón. Sí, y eso. En Cuba vimos el desenlace yo diría del paso de la dictadura a la transición de la revolución, que todavía eso es un proceso que mucha gente después de 40 años todavía no lo ha asimilado. Sí, porque Castro no ha muerto, entonces le ha permitido ir como ajustando el cambio que ha ocurrido. Que no ha sido todavía las medidas que la mayoría de la población y el mundo ajustándose a los tiempos modernos. Pero sí, en el caso de Chávez ya había un proceso de preparación, pero de todas maneras, todos estos ruidos que se crearon al final son interpretaciones de lo que debía hacerse, que para mí, decía yo ayer tarde, la principal amenaza que puede haber es entre las mismas fuerzas chavistas. Por eso te digo, porque constitucionalmente la Constitución bolivariana delega en Diosdado Cabello, el jefe del Congreso. Porque recuerden que el vicepresidente en Venezuela no es electo, no, es designado. Pero
la jurisprudencia, si nos llevamos del Tribunal Supremo, ahí es que voy. Le buscó un bajadero que también es el organismo idóneo para haber definido pero eso. ahí es que se va a discutir la situación Entonces ya política. ese es un punto de controversia. De la situación política en Venezuela. Sí. Y ayer, se vuelvo y repito, entró en el sancocho la posición de los militares. Es bueno señalar que Venezuela, el equipo de Venezuela que va para el Clásico y que juega con nosotros mañana en Puerto Rico, anoche en Miami, el equipo de los Marlins y su manager y el equipo de Venezuela y su manager se pusieron de acuerdo para guardar un minuto de silencio, pero Major League Baseball se lo prohibió y no Muy le desafortunada permitió, esa decisión. no le permitió ese tipo de actividad que dice el comisionado que era de corte netamente político. Al parecer así es, porque yo vi ayer transmisiones desde la misma Miami de personas que estaban celebrando. Eso te iba yo. La muerte de nadie en ese mismo juego. Aquí ayer había como un pesar en el pueblo dominicano. Yo tuve la oportunidad de transitar por la ciudad y vi una especie de recogimiento de los dominicanos. Bueno, Chávez, el gobierno de Chávez, desde que tomó el poder, primero con el gobierno de Hipólito Mejía, tuvo muy buenas relaciones, inclusive vino aquí. Yo recuerdo que me tocó participar en un juego de softball allá en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. También los gobiernos de Leonel Fernández y ahora con Danilo Medina a través de Petrocaribe han mantenido una política de cooperación, más que de cooperación, porque todo el mundo sabe que Petrocaribe es accionista de la refinería. Por lo pronto yo voy a lanzar una idea. Al municipio Santo Domingo Este, por lo menos, le voy a dirigir este mensaje. Vayan preparando el mecanismo que haya que preparar para declarar una calle en Los Minas, en la zona donde vivió Hugo Chávez. Bueno, llámenle Hugo Chávez a esa calle donde él residió. Eso es factible. Mira, entonces las condolencias, mucha gente dando condolencias. Aquí el gobierno dominicano expresó anoche inmediatamente sus condolencias al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por el fallecimiento del presidente Hugo Rafael Chávez Frías.